Bienvenidos al podcast de La Vida es Letra, donde hablaremos de nuestras experiencias con la escritura desde el punto de vista de alguien que no estudió letras, periodismo o una carrera afín, porque todos tenemos algo que contar. Les habla King Sherrod y estoy con Avi Dunlap y Alana Dragomir. Es un gusto saludarlos a todos nuevamente. Con el programa de hoy concluimos el NaNoWriMo. Técnicamente faltan 3 días, pero es el último programa antes de que finalice. Estamos al momento de grabar este podcast a 27 de noviembre. Así que ya lo que no se hizo hasta este momento no se va a hacer. ¿Cómo van ustedes? Yo ya terminé el reto, ya mis 50,000 palabras hace 2 días. Entonces, pues sí, yo sí me mantuve escribiendo todo, diario mis 1,600 palabras. Pero con la historia, ¿cómo vas? O sea, son en las palabras. No estoy seguro. Según las como 15 mini estructuras de 7 puntos que tengo, llegué a la mitad en casi todas, salvo en una. Entonces, yo creo que voy a la mitad de la historia. Los pobres mortales que no llegamos a completar el reto antes de la fecha, como yo, estoy cerca de las 30,000 palabras. Definitivamente no creo alcanzar las 50,000 palabras en los 3 días que faltan, pero mi historia apenas va por el 20 o 30%. Por cómo está hecha, va a ser realmente muy larga. Creo que a todos los que estaban poniendo atención a este podcast no les va a sorprender, pero yo tampoco lo concluí y me quedé mucho más atrás. Me quedé alrededor de las 12,000 palabras, entonces la cuarta parte del total. Pero a pesar de eso, sí me sirvió para empezar a escribir más de lo que escribía antes, que era nada realmente. Ocasionalmente escribía muy poco, ¿no? Pero escribía 1,000, 2,000 palabras al mes. Eso lo hice ahora en 2 días, entonces sí me sirvió para eso. La historia va progresando. La verdad es que es de las historias que he escrito donde he avanzado más rápido y tengo ya toda la idea porque hice la planeación inicial. Entonces no se cumplieron las palabras, pero en general el resultado fue bastante bueno y siempre hay otro año. Sí. Igual está el Camp NaNoWriMo, que es en julio. En mi caso, me sirvió para comenzar a escribir de cero. Ni 1,000 palabras al mes, nada. Eso antes no existía. Y para atreverme a intentar contar una historia. Además de eso, Alana, tú que fue tu primer año haciendo esto, ¿qué te pareció el reto? Si la vida real no existiera, creo que fue la mejor forma de motivarme para hacerlo. Sobre todo por las medallas, porque me encanta ir consiguiendo medallas y consiguiendo cosas. Pero realmente lo que me impidió que siguiera el ritmo que tenía fue un ataque salvaje del mundo real. Bueno, a la mayoría no, independientemente del reto, no hemos terminado nuestras historias, pero estamos seguros que muchos, quizás no la mayoría, pero muchos de los que intentaron este reto, al finalizar sus 50,000 palabras o un poco después es que estarán terminando sus historias, y entonces viene la parte divertida, que es la de editar. Eso es el tema del podcast de hoy. Y hablaremos de los diferentes estilos que tenemos cada uno de nosotros para hacer la edición y algunos tips generales para que sepan qué hacer después de escribir. Entonces Skinner, que creo que es el que va más avanzado de los 3, el que está más cerca de terminar, la pregunta es:
En cuanto termines de escribir, vas a empezar a editar, ya estás editando, ¿cómo es tu proceso? Siempre la edición la hago en varias sesiones. Es decir, no me refiero a días, sino que me siento a editar y así hasta que termino y ya. Independientemente si tardo 2 horas, tardo 2 semanas o lo que sea que me tarde. La primera sesión es luego terminando de escribir. Corrijo cosas que son fáciles de observar, como los adverbios, como faltas de ortografía, como por ejemplo los homónimos, que si las palabras llevan acento o no llevan acento, que el cómo, el sí, el quitarle los acentos al este y esta, porque a veces se me va por la vieja costumbre. No recuerdo ahorita cómo se llaman esos acentos. ¿Diacríticos? Los diacríticos, exactamente. Sí, quitar todos los... Bueno, corregir los acentos diacríticos. Toda la parte técnica lo hago luego terminando. Y como llevo el impulso de haber estado escribiendo la historia, todavía tengo ese ímpetu de seguir escribiendo más. Entonces lo ocupo para revisar la hoja que mencioné en el primer programa, si no me equivoco, el de agregar, quitar o cambiar. Yo la reviso y veo qué es lo que necesito meter y ya agrega esto y esto y esto. Entonces agrego todo lo que viene ahí, quito lo que viene ahí y ya entonces es que ya está hasta cierto punto terminado el texto. Ya puse las correcciones que quería poner, ya revisé las partes fundamentales y ya está listo para descansar el texto. Después de eso, dependiendo de cuánto tiempo tardé en escribir, dependiendo de la longitud del texto y dependiendo de cuánto tiempo estuve pensando en el proyecto, es cuánto lo dejo el proyecto descansar. Puede ser los cuentos de 2 a 3 páginas, espero 2-3 semanas, a veces hasta 1 mes o 2 meses, dependiendo de qué tanto estuve planeando el cuento. En el caso de esta novela no estoy seguro, yo creo que puede ser de medio año a 1 o 2 años, dejarla ahí descansar para darle la segunda corrección. ¿Ese proceso que nos estás platicando lo haces capítulo a capítulo o sesión a sesión o hasta el final? Los primeros capítulos, 2 o 3 capítulos, lo hago cada capítulo. O sea, reviso todo y todo así para ya tener una clase de patrón de cómo es que tengo que tener escritos los demás episodios, ¿no? Para el tipo de narrador, el vocabulario del narrador y cosas así. Son cosas que se establecen desde el primer capítulo. Entonces, eso, los primeros 2-3 capítulos sí los reviso luego. Luego que termino de escribir, al siguiente día o a la siguiente sesión que vuelva a escribir, vuelvo a revisar el primer capítulo para ver si lo puedo corregir más. Si ya siento que ya está bien, escribo, no sé, el segundo capítulo y ya para el tercero nada más leo lo anterior para como llevar el mismo flujo, ¿no? La misma consistencia en la narración y todo eso. Pero ya que me acostumbro a eso, ya que puedo empezar a escribir en modo automático, o sea que ya tengo asimilada la historia, que ya me conozco a los personajes, entonces puedo escribir escenas que no están planeadas porque ya sé cómo interactúan los personajes entre sí. Entonces ya que puedo, pues sí, escribir en modo automático, ya dejo de revisar hasta que termino. Ya que termino, entonces sí, ya, repito, viene la primera revisión, que es para terminar el escrito, o sea que ya puede decir, este escrito ya está terminado, ya puede irse al cajón, por así decirlo, y esperar a que sea corregido. Básicamente, te haces una guía para no tener problemas en el camino y solamente ir a lo seguro, revisar y poder continuar. Sí. Y ya, repito, depende más que nada de la pesadez del proyecto. Porque hay cuentos que he tardado años en revisarlos. Y son cuentos de 6-7 páginas, ¿no? Entonces depende más que nada de eso, de qué tan pesado fue el proyecto, es el tiempo que le doy
para descansar, para volverlo a revisar. De los 3 presentes, Alana es la que tiene menos experiencia escribiendo. Estoy seguro que si nos leyeran no lo notarían, pero es ella. Entonces no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de escribir otras cosas y hacer la edición, o si no, de lo que hemos hablado, de lo que has escuchado, ¿cómo es que planeas hacer tu edición? ¿O cómo lo has hecho a lo largo de este reto? Hasta el momento, lo que he optado es por hacer más o menos lo mismo que hace Karen, que tiene sus primeros capítulos, los revisa, los deja listos para tener una estructura a la cual seguir y a partir de allí continuar. Sin embargo, yo no me he quedado allí. Yo sí he procurado editar todos los capítulos hasta el momento. Primero, porque me sirve para aprender a ir editando, ya que es la primera vez que lo hago. Y segundo, para mantenerme empapada en todo el ambiente de la historia. Porque a veces, como es la primera vez que escribo, siento que se me pueden ir perdiendo detalles y no quiero que queden cabos sueltos por ningún lado. En cuanto a dejarlo descansar, creo que en este caso no tengo idea, porque no sé cuánto tiempo me va a llevar terminar la historia. Está muy larga, les digo, llevo como el 20 o 30% y no he llegado ni siquiera a las 30.000 palabras, estoy como en 28.000 y falta muchísimo la historia todavía. Entonces sí va a ser una historia no densa, porque considero que no es densa, que es fácil de leer, pero sí es una historia larga y sí de muchas cosas a las cuales prestarles atención. Entonces probablemente también pase mucho tiempo desde que la termine para que la agarre y la pueda volver a leer y editarla. De cualquier forma, historias largas son bastante comunes en fantasía, ¿no? Que es lo que estás escribiendo. Sí. Entonces, al público al que está dirigido, no creo que les moleste realmente la longitud. Sí, parte del proceso, y que es también lo que yo leo, sobre todo fantasía. Sí, son historias que suelen ser bastante largas, que suelen tener muchos elementos, que suelen tener muchos movimientos, no solamente de un sitio a otro dentro de la historia, sino de cosas que pasan de un momento a otro. Entonces, tampoco es algo muy fuera de lo normal, pero al momento de escribirlo y de editarlo, sí se hace mucho más largo que el solo leerlo. Yo no edito, todo me queda perfecto a la primera. Yo por mi parte hago algo parecido, pero no tan profundo. Normalmente después de escribir, puede ser inmediatamente después o al día siguiente, horas después, sí reviso el texto que escribí para, como decía Karen, las cuestiones técnicas. Acentos, cacofonías. Hay veces que algo que me pasa mucho es que estoy escribiendo una frase de una forma y después, por la forma en la que escribo la siguiente o algo en el mismo párrafo, tengo que cambiar la redacción y en lugar de regresar a borrarla, nada más cambio algunas cosas y eso me deja que, por ejemplo, como por la forma en que la cambié, ahora un adjetivo debe de ser femenino en lugar de masculino, cosas así. O me sobra una preposición. Entonces, eso me pasa no mucho, pero sí relativamente seguido, ¿no? 2 veces cada 2.000 palabras, no sé. Entonces, eso es algo que sí tengo que revisar al momento. Sobre todo si al terminar ese texto busco, ya sea con Karen o con alguien de confianza, alguna retroalimentación, ¿no? Que lo lean en ese momento. Muchos de esos errores incluso a veces están en esa primera versión, porque no reviso tan a detalle. Cuando son cuestiones como lo que dice Karen también, de que a medida que vas escribiendo puedes necesitar cambiar cosas en los textos anteriores, eso sí es algo que no suelo editar, no toco mucho hasta el final. Incluso algo que de por sí hago y ahora con Scrivener es mucho más fácil hacer, es que tengo versiones del mismo capítulo. Así de, ok, este ya no va a estar así, entonces voy a escribir otro. A veces no todo el capítulo, a veces una escena, a veces versión 2 y
edito ya al final, ¿no? O sea, en lugar de regresar a corregirme, nada más hago una nueva versión y luego me arreglo con ordenar. Entonces sí, yo soy de solamente las partes técnicas y hasta el final, hasta que ya está todo escrito, es donde me pongo ahora sí a revisar toda la historia, todos los elementos. Pero ese sería mi ideal, ese es cuando todo está bien. Pero la realidad es que hay veces que incluso a la mitad, si dejo cierto tiempo de escribir, en lugar de seguir escribiendo, prefiero regresarme como para a lo que voy, que quede bien, y luego sigo con lo demás cuando me atoro. Es algo que me ha ayudado, de hecho, a superar el bloqueo del escritor. No sé cómo seguir esto, bueno, me pongo a editar lo que ya tengo. Yo creo que a mí nunca me ha pasado eso. Que de repente estoy escribiendo la frase y tengo que colocarme por lo que lo debajo no me cuadra. ¿A ti sí? ¿No? O sea, a lo mejor no seguido, pero sí sabes de qué estoy hablando, ¿no? Sí, cuando a veces metes adverbios, voz pasiva, y ya se echa a perder todo, porque tienes un mente y hay otro mente que no puedes quitar, tiene que ir ahí. Entonces tengo que quitar el anterior. Tienes que quitarse el anterior, exactamente. No, y no luego- ha pasado. Sí, luego ha queda pasado que medio tengo raro. que cambiar palabras como con lo de minivan y furgoneta. Porque para que la gente no se enrollara con un minivan y cambié todo por furgoneta. Pero era igual una minivan, una furgoneta. Entonces todo cuadraba bien. Pero, por No, ejemplo, nunca me ha pasado hay, eso. depende de la frase, o sea, pero hay mentes que puedes quitar bien fácil, como rápidamente, Ujú. como con velocidad, no sé, o sea, puedes quitarlo Sí. y queda igual, o puedes cambiarlo como con velocidad o sin detenerse, no sé, depende del caso. Pero hay otros, como simplemente, Ujú. que a lo mejor no necesitas si lo puedes quitar, pero sustituir simplemente por otra cosa es Más muy complicado. Es de los que más me acuerdo, que Ujú. tengo que quitar este mente porque quiero dejar este simplemente. Sí, también, Creo que en mi caso es porque no utilizo tanto los mente en general para las historias, para lo que estoy escribiendo. Entonces, eso no me da tanto problema. yo antes no los utilizaba, pero como hubo un tiempo en el que dejé de escribir y solo me dedicaba a editar todo lo que ya había escrito, Ujú. fue como de, si tomas lo voy a editar, ¿para qué me pongo a pensar como editor cuando estoy escribiendo? Claro. Al final lo que más me interesa es Escribir que salga. escribir exactamente y que salga, y entonces así como se viene a la mente, así tal cual lo escrito, y se viene con un montón de adverbios y de voz pasiva y todo eso. Ujú. Y quizás esto no es intencional, pero creo que si estás consciente de que vas a editar y de que es el primer borrador, a veces lo que quieres es que lo entiendas tú Sí, para después de hacer la revisión, ok, luego lo corrijo para que quede bien, pero ahorita que me quede claro a mí qué está pasando, cómo está pasando. Claro, para tener un pie para poder desarrollar la historia. Pues si tú no sabes lo que está pasando, sí, es eso, ¿no? Que dicen muchos, ¿no? Que la primera escritura, el primer borrador es para ti, y ya la parte de la edición, ¿no? Que ya los siguientes borradores son para que alguien más lo lea. considerando que es la primera vez que me toca editar, que me toca escribir una historia, que me toca hacer cualquiera de estas cosas, mencionaron aquello del primer borrador. ¿Cuántos borradores deberían ser? ¿Por cuántos tenemos que pasar para poder decir que nuestro texto al fin está listo? Muy entre comillas. Sí, ese es. Si con cuentos yo de 2-3 páginas, lo mínimo son 3 borradores, y lo máximo que he editado un cuento, digo como de 3-4 páginas, han sido como 7-8 veces. Vaya. Entonces, con el caso de la novela, no sé cuántos van a salir. Entonces, nunca tenemos un número exacto, es lo que sea necesario, lo que pensemos que sea necesario. Sí, hasta que dejes de sentir que es basura. Poco complicado, depende de la persona. Hasta que te frustres lo suficiente que digas, ya, esto es lo mejor que puedo hacer. Sí, ya, que se preocupe por mí el yo publicado para la versión de 10 años. Algo que leí alguna vez, esto es realmente, no hay un número, ¿no? Y creo que al igual que escribir es cuestión de estilo, cuestión de incluso aquí no solo del escritor, sino que si lo estás haciendo de manera ya para publicar y eso, incluso cada editor debe tener su propio estilo, o varía incluso de acuerdo al género, etc. Pero alguna vez leí que una forma de organizar eso es crear borradores editando distintos aspectos cada vez. Por ejemplo, el primer borrador es el que haces cuando terminas de escribir, ¿no? De principio a final.
Pero alguna de esas guías o lineamientos que son solo como consejos, el segundo borrador debe ser el 90% de largo del borrador original. Es decir, tu primera edición es quitar 10%. 10% de escenas que no contribuyen a la historia, 10% de diálogos redundantes, 10% de quizás adverbios. No sé exactamente qué deberías de editar, en qué te debes concentrar, pero es como que una línea, ¿no? Hay ocasiones en las que yo cuando estoy editando, de hecho, escribo más. Pero sí es una de las cosas que si no haces tú, va a hacer un editor, y es tratar de reducir lo más posible, quitando cosas que se pueden quitar. O sea, si algo lo puedes quitar es que no es suficiente, no está contribuyendo lo suficiente a la historia. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes. Ese sería un segundo borrador. Porque el objetivo es reducir. Voy a hablar personalmente de cómo escribo yo. Mi estilo, la forma en la que lo puedo describir es muy simple. Lo que quiero es que la idea llegue al lector. Entonces, si tienes una oración de 50 palabras para escribir algo que puedes describir en 20, lo que estás haciendo es desperdiciar el tiempo del lector. Entonces, se reduce la cantidad de palabras sin reducir el contenido. O sea, no es voy a quitar que esto no pase, voy a quitar esta escena buena, voy a quitar, o sea, no, es quitar cosas que no son necesarias para mantener la idea que tiene que llegar al lector. Entonces, así ese es mi estilo. Si no aporta nada, lo quito. Si es una escena completa, no cumple un objetivo específico, no cumple, o un diálogo, no avanza la historia, no explora un personaje, no hace algo relevante, entonces va para afuera. Entonces, usualmente se reduce, en mi caso, porque lo que quiero es que exactamente la misma idea que quería transmitir en el primer borrador se transmite en el segundo, pero con la menor cantidad de palabras posible, para que sea, no sé cómo explicarlo. No solo es más claro, sino al final es más impacto. Es más impactante algo que una idea explicada en la menor cantidad de palabras, porque, ¿cómo decirlo? O sea, el lector lo asimila en menos tiempo. Es, por ejemplo, las palabras como tal tienen más impacto dependiendo de qué tipo de palabras sean. Por ejemplo, los verbos son acciones, entonces el lector las asimila así, como algo que está pasando. Entonces, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero ahorita seguramente se me ocurre uno. Pero es básicamente, por ejemplo, cambiar palabras como llevar a cabo una persecución, cambiarla a perseguir. Entonces, si un lector está leyendo, se llevó a cabo una persecución a tal persona, son un montón de palabras para una idea simple. Y si dices, se persiguió a tal persona, la idea es más contundente, es más directa y por lo tanto causa más impacto, porque le llega el momento, de golpe le llega, lo están persiguiendo. Entonces, en mi caso, la parte de reducir el texto es por eso, porque logras, la idea, mejor dicho, es lograr transmitir la misma idea y lo mismo que buscabas transmitir en el primer borrador, pero con menos palabras, no gastando tanto tiempo del lector, y que el lector vaya asimilando las ideas más rápido. Entonces, como los va recibiendo más rápido, siente que la historia se va moviendo más rápido y mantienes la atención del lector. Pregunto, porque en mi caso, toda mi historia está llena de descripciones por todas partes. No tanto en el hecho de describir acciones como tal, sino describir el ambiente. Mi historia por todas partes está llena de hay tal cosa de tal color ubicada en tal esquina, por poner un ejemplo. Entonces, esas cosas, para mí, hasta este momento, hay que ver en un futuro, son importantes porque si están ahí es porque en algún momento van a aportar algo a la historia. En algún momento van a regresar y van a decir, eso estaba allí por tal cosa. Entonces,
son esas cosas que en un punto parece que no son necesarias, pero sí, esas cosas, ¿sabes qué pasa con eso? ¿Hay riesgo de que se pierdan? Pues si son necesarias no tienen por qué perderse. Sí, recuerda que en esta parte estamos hablando de editar después de que terminaste de escribir. Entonces, a mí de hecho me sucede eso, ¿no? Que tengo ciertos hilos de cosas que quiero pasar, no la historia principal, sino, y esto, y este elemento de este personaje, etcétera. Y voy poniendo ahí esas cosas, pero al final ya terminé de escribir y esos elementos no están, no se cumplieron y demás, ¿no? Hay subtramas que después al 70% digo, esto no está funcionando y como que la dejo y no voy a reescribir todo, pero ahora al inicio quiero reducirla un poco porque al final no fue tan importante, la otra subtrama fue más importante, entonces de esto voy a poner cosas al inicio y la otra la voy a ir reduciendo. Entonces, cuando estás escribiendo la historia en un inicio, tienes la idea de lo que viene, pero no es escrito, no lo has sacado. Cuando ya estás editando, que está concluido, ya sabes todo lo que pasó, ya sabes lo que tienes, y entonces es más fácil ver, ok, esto pensé que iba a ser tan importante, pero no era tan importante, o algo que me pasa mucho a mí es que introduzco algo, algún elemento, alguna escena, etcétera, y después escribí algo muy parecido, o algo que para la intención que tengo funciona mejor, y entonces digo, ok, mejor dejo aquella y quito esta. Entonces, también hay que aclarar, el objetivo, o sea, tu idea al editar no debe ser reducir en el sentido de, ok, voy a editar para quitar cosas. Pero en mi experiencia es lo que más sucede. Sí, porque al final, dependiendo del estilo que tengas para escribir, conforme vas escribiendo vas descubriendo cosas, ¿no? A veces cambia qué tantas cosas descubres. Si eres un escritor arquitecto, descubres más bien poco porque todo ya lo descubriste en el momento de la planeación. Pero sí hay cosas que van saliendo ahí, ¿no? Y a veces dices, esto funciona, esto quiero que, o al menos quiero que funcione. Entonces las vas poniendo ahí y a veces sí se ocupan en un futuro y pues a veces no. Sí, o va cambiando tu personaje y ya después cosas que hizo en la primera escena, en los primeros capítulos, esto ya no queda. Sí, exactamente. Sí, a veces, más que nada pasa con cosas relacionadas con los personajes. ¿Qué elemento del personaje es necesario para la historia? Por ejemplo, en la que estoy escribiendo, tuve que, más bien por cómo se me estaba ocurriendo algo para la continuación, supe desde ese momento que mi personaje principal debía tener una marca por ahí. Entonces se me ocurrió lo de la continuación antes de escribirlo. Entonces nada más de escribir y ya no pareciera que lo tenía planeado desde el principio. Pero hay veces que no pasa así. Si puede que hubiese terminado el primer borrador y entonces me hubiese puesto, eso debería ser lo ideal, ponerme a pensar en la continuación antes de, o sea, ya hasta que esté terminado, y ahí tal vez hubiera ocurrido, necesito que este personaje tenga una marca. Entonces ahí tiene todo el sentido de exactamente añadirlo, porque ya sabes que vas a ocuparlo, ya sabes que lo necesitas, y no es solamente reducirlo, sino es más que nada sacar la mejor versión del escrito. Entonces, digo, en mi caso, por mi estilo, por cómo escribo y por cómo no me gusta que una sola idea simple se tenga que explicar en 1000 palabras. En mi caso sí se va reduciendo el texto por eso, por la cuestión del impacto que tienen las palabras al escribirla. Por los momentos, tenemos claro que el número de borradores va a depender de lo que necesita nuestra historia y de cómo nos sentamos nosotros. Teniendo esa idea, ¿cada cuánto vamos a editar ese texto para tener esos borradores? Así, ¿cuándo va a ser el último borrador? Algo así. Yo, después del segundo o tercer borrador, o sea, que son los que ya tengo planeado de base, o sea, que los voy a hacer de por sí, usualmente todos los demás van en intervalos de años. Pues 1, 2, 3 años. Apenas revisé uno que escribí que fue 2016, 2015, por ahí. Bastante.
Entonces sí, hace como 2 o 3 meses lo volví a revisar. Entonces ya tiene como 4 o 5 revisiones. Pero la última, entre la penúltima y la última pasaron como 3 o 4 años. Entonces, en mi caso solo las primeras son como que, sí, con diferencia de entre 2 meses a 1 año. Pero ya a partir de la segunda o de la tercera, que ya medio tiene forma el texto, sí pueden ser muchos años. El propósito de dejar descansar el texto es que podamos agarrarlo de nuevo limpio, sin que tengamos ideas del mismo texto influenciándonos, ¿no? Son muchas razones para mí. O sea, una es esa, ¿no? Que no estar pensando que es la historia más increíble que has escrito. Entonces, no estás como de, no, es que esto tiene que estar aquí porque es indispensable. Si no aporta nada, pues ya lo puedes ver desde otra perspectiva. Una más parecida a la del lector. Porque como ya no estás pensando todo el tiempo en esa historia, hay cosas que se te empiezan a olvidar. Uh-huh. Tal vez al principio sí tienes planeado todo, esto y esto y esto pasa por esto y esto y esto y esto. Y ya tienes ahí toda tu lista de, es de todo el... Como el iceberg Uh-huh. de tu libro, que es... El libro es la parte visible del iceberg, pero tú sabes todo lo que está debajo. Sí. Entonces, para mí, el que se te vaya olvidando que es ese iceberg, me ayuda a editar, porque solo me concentro en lo que el lector va a ver. Al lector no le importa todo lo que existe, le importa todo lo que puede llegar a saber a través de tu texto. Si no está en el texto, no funciona, no existe. Y si lo haces de forma inmediata, todavía lo tienes fresco. Sí, exactamente, ¿no? tienes sí. todo el... Te has influenciado todavía por esas ideas de... Aunque no esté en el texto, como tú tienes, digamos, la escena completa, Uh-huh. o sea, tú lo entiendes porque tienes una parte escrita y otra parte en tu mente. Entonces, eso el lector no lo va a tener. Sí, exactamente. Entonces, en mi caso es esa parte, ¿no? De que se me vaya... Sí, ir teniendo una lectura, una... ¿Desconexión? Sí, desconexión, exactamente. Una desconexión del texto y poder leerlo más como un lector, que al final lo que me interesa es eso, que no yo... ¿cómo decirlo? No escribir un texto que solo entiendas tú porque Sí, exactamente, sabes lo que ¿no? pasó. O sea, sí, claramente escribo para mi propia satisfacción, pero al final lo que me interesa es que no solo sea un libro para mí, ¿no? Que pueda ser un libro en forma, que pueda funcionar más allá de del límite que establece mi comprensión de la misma historia. De eso es un poco donde vienen los memes, ¿no? Que siempre hay de cuando lo estás escribiendo, qué obra maestra, y lo lees un año después y ¿quién escribió esta basura? Sí. En mi caso, debo admitir que llevo 10 capítulos más o menos y no me acuerdo de cosas que pasaron a la mitad del tercero y cuarto. De hecho, un problema que tuve para poder continuar las palabras fue justamente eso. Estuve 3 días desconectado y tengo que volverme a leer todo para poder engancharme otra vez. Ese es un caso muy particular, y es que yo tengo buena memoria. Entonces, por ejemplo, mencioné... Estás condenado. Exactamente. Mencioné que tengo como 15 estructuras de los 7 puntos. Más o menos, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes que tienen su estructura y cada personaje tiene al menos una. Las 2 protagonistas tienen entre 3 y 4 cada una. Otro protagonista tiene 3, un personaje secundario tiene 2 y otro personaje secundario tiene 1. Entonces sí, son como 15. Después estoy yo, que tengo 3, la general, una para cada personaje, y las tengo que estar revisando pero se me olvidan. No, yo nada más las escribo para poder distinguir el gancho del punto medio, ¿no? Del segundo giro de la trama. Pero nada más eso, nada más para poder distinguirlos. Una vez que ya los tengo, desde que escribí el primer capítulo no he vuelto a revisar las hojas de los 7 puntos, porque yo me acuerdo de todo. Entonces, sí, en mi caso sí yo tengo muy buena memoria, yo sí me acuerdo de todo eso. Me acuerdo de todo el lore que no viene en la parte del libro y que de alguna forma lo quiero meter porque... En primera, porque es el primer borrador, ¿no? Puedo darme el lujo de meter basura. Pero además porque hay algunos detalles que pretendo que sí aporten algo a la historia. Entonces, yo sí
es muy raro que a mí se me olvide algo de lo que yo estoy escribiendo. Entonces yo sí tengo que descansar mucho tiempo en las historias para que se me olviden. Y por eso, señores, es que él sí completó sus 50.000 palabras y nosotros estamos aquí. Y es que al final, cuando... Era lo mismo que mencionaba hace rato del modo automático. Cuando estoy... hay un grupo del Anagrimo en Discord. Y hubo una pregunta de... Ya saben que en las comunidades de Discord no puede faltar el canal de Pregunta del Día, que es para que no se muera el canal. Y en esa fue la de con cuántos proyectos trabajas. Yo contesté luego porque... ¿Estabas ahí? Estaba ahí exactamente, estaba ahí vagando, ahí procrastinando porque debería estar escribiendo. Y vi la pregunta y contesté. No, yo puse, yo trabajo con uno solo porque... Precisamente por eso, ¿no? Porque como estoy pensando en un solo proyecto, todo el tiempo estoy pensando en eso. Entonces, me voy a dormir y... no puedo dormir. Me pongo a pensar en la siguiente escena. Estoy lavando los trastes y... Y entonces me pongo a pensar en qué es lo siguiente que voy a escribir. O tal vez en lo que acabo de escribir. Si acabo de terminar de escribir y queda ahí esa sombra del ego de escritor, es como, qué buena escena me aventé. Y me pongo a revisar otra vez la escena en mi mente para ver si puedo añadir cosas o quitarle cosas. Y ya se me olvidó a qué iba. Ya me acordé. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en la historia. Entonces, como llega un punto en el que me acostumbro a la historia, ya no tengo que estar pensando todo el tiempo. Así, a la hora de escribir no tengo que estar pensando en cada punto. No tengo que estar pensando, todas estas son las características de mi personaje principal. Todas estas son los 7 puntos, por ejemplo, de la trama principal. Todo esto es... O sea, ya no tengo que estar pensando en todo eso. Ya lo asimilé, ya me acuerdo, es modo automático. Entonces, por eso yo solo trabajo con un proyecto. Y todas las demás respuestas que vinieron después, que fueron como 10, todas eran, yo trabajo como 3 o 4 proyectos al mismo tiempo. Entonces, ahí sí sentí como de que está pasando, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así? Hubieras puesto, pregunta de mañana, ¿cuántos de todos esos proyectos terminas? Sí, esa es otra. Porque luego decían, es que cuando me da bloqueo de escritor, puedo seguir escribiendo. Porque dejo un proyecto y escribo otro. Entonces, como de... O sea, sí. Tiene sentido y lo entiendo y es... En teoría debería funcionar. Pero en mi caso, no funciona. En mi caso, si tengo bloqueo de... Si me llega a dar bloqueo de escritor en una historia, es porque no he estado lo suficientemente... No le he dedicado el tiempo suficiente de estar pensando todo el tiempo en esa historia. Entonces, tener que dividir mi día en 2 historias, o en 3 historias, o en 4 historias, lo que provoca es que cada vez sea más común el bloqueo de escritor en todas las historias, en mi caso. Entonces, el trabajar en un solo proyecto es lo que me ayuda a no tener bloqueo de escritor, porque todo el tiempo sé qué va a pasar, y si no sé qué va a pasar, sé cómo funcionan los personajes, sé cómo funciona la trama, entonces puedo seguir escribiendo. A eso iba, y no sé si soy solo yo, pero solo imaginarme tener que estar escribiendo 2 historias al mismo tiempo, siento que mi cerebro va a ser un caos y en algún momento voy a ir mezclando detalles de un personaje con otro, o voy a mezclar características de algo específico en una historia con la otra. Siento que haciendo eso puedo contaminar las historias y no le dejo como su espacio para que la historia se desarrolle de forma libre. No sé. Sí, o sea, al final es cada quien. Pero en mi caso es por cómo funciona mi cerebro. por cómo funciona mi memoria, no puedo trabajar con más de un proyecto. Porque necesito dedicarme al 100 para poder seguir escribiendo. Si no me dedico al 100, llega el bloqueo de escritor. Y la verdad es que la parte de superar el bloqueo de escritor es de las pocas cosas que siento que he hecho bien los últimos años. Y lo digo en específico porque específicamente en el episodio pasado hablamos sobre mi escritura dentro del rol. Y eso era algo que me pasaba. Aunque tenía varios personajes, procuraba siempre responder todo con un personaje y luego con otro personaje. Porque sí me di cuenta en algún momento que si cambiaba de uno a otro, sí se contaminaban los personajes. Porque tenía una idea en la cabeza de cómo podía reaccionar ese personaje. Y esa idea se pasaba al rol de otro que probablemente no tenía nada que ver. Entonces, por lo menos para mí, eso de escribir 2 cosas al mismo tiempo con
no tienen nada que ver, no funcionaría. Sí, a mí tampoco. No tengo... Mi memoria es buena, pero no es tan buena. Yo admito que sí lo he hecho a veces, pero no todo el tiempo. Con todo el tiempo me refiero a no tengo 2 novelas escritas al mismo tiempo. Pero sí hago lo que mencionaban de si ya me atoré con esto para desbloquearme, escribo otra cosa. Pero no es, estoy escribiendo esta novela y ahora voy a empezar esta otra. Generalmente el segundo proyecto y el último, o sea, no son 2, son historias cortas. Eso es algo que sí hago. Si me atoro con alguna parte, sí, ok, tenía esta idea suelta, vamos a escribirla. Son 3 o 4 páginas y ya, a lo mejor y me atoro editando esa, ¿no? Pero es algo que hago como no para desbloquearme, o tal vez sí, para desbloquear la idea, pero para sentir que no me estoy deteniendo, o sea, que sigo escribiendo, o sea, para no detener el ritmo que ya llevo. Entonces, sí es algo que he hecho, pero sí, mi máximo son 2 y no 2 novelas al mismo tiempo, sino algo que sé que va a terminar. Irónico que lo diga el que llegó a 13.000 palabras, pero... Sí, ahorita esos días no he escrito nada, ni tengo nada pendiente, solamente fue esta historia. Eso también es cuestión personal, pero para mí la escritura va más allá de escribir palabras. Entonces, a mí eso de escribo, si tengo bloqueo, escribo otra cosa para seguir escribiendo, no me funciona, porque para mí no escribir también es parte de la escritura. No estar escribiendo es parte de ser escritor. Para mí, el estar pensando en una historia, tal vez estás una semana sin escribir, pero estás una semana buscando cómo superar esa escena en la que te atoraste. Es una semana pensando en las escenas que ya escribiste, tal vez pensando en lo que viene después, y tal vez diciendo, en esta escena debería meter este elemento porque se me acaba de ocurrir algo que puede funcionar en el futuro, ¿no? Entonces, yo no... También es eso, sí, no me gusta dejar de escribir, pero para mí la escritura engloba muchas cosas. Entonces sí, aunque puede pasar meses en los que no estoy escribiendo, pero sí estoy pensando todo el tiempo en la historia, en lo que he escrito, en todo eso. Entonces para mí no es un desperdicio de tiempo no estar escribiendo. Parte de lo que dices me pasa a mí cuando tengo que sentarme a investigar cosas para la historia, que me pasa bastante seguido. Que no es solamente, pasé 3 horas en la computadora en las cuales no estuve escribiendo, pero son horas en las que tuve que estar estudiando cosas sobre piedras, sobre herramientas que tienen que ver y que son elementos que son parte de la historia. Entonces, también si no es solamente estar escribiendo todo el tiempo, es buscar la forma de enriquecer lo que se está escribiendo. Es que tal vez ahorita que dije, como ya no estoy escribiendo esto, voy a estar escribiendo el otro, están pensando como en un ciclo de, es que estoy escribiendo todos los días o algo. No, es cuando ya llevo 3 meses que no he tocado la historia para nada. Bueno, no, primero escribo una historia corta y luego me meto. Son estos periodos de tiempo. Pero igual, siento que no se mantiene la simultaneidad, porque no son 2 proyectos que llevas. Llevas un proyecto y el otro lo terminas. O sea, te sientas, escribes, terminas y ya. El que tienes pendiente sigues estando pendiente y lo sigues manteniendo. Entonces esos historias cortas, cuentos y todo eso que sale, sí te ayuda. Bueno, esto va a sonar medio hostil lo que voy a decir. Sí te ayuda a la autoestima, de decir, sí, estoy escribiendo, pero realmente no es como que te afecte a la historia pendiente, porque no estás centrando tanto tiempo de la planeación, o sea, tanto tiempo de tu día en pensar en todas esas mini historias. O sea, al menos como yo escribo, es muy raro, porque para los cuentos yo soy así completamente escritor jardinero. Han sido muy, muy, muy pocas las historias que me he sentado a planear. O sea, todas escribo cada palabra que estoy escribiendo, la estoy descubriendo en ese momento. Entonces sí, en mi caso los cuentos son para explayarme en eso, en descubrir. Entonces, en mi caso, las historias cortas y cuentos que escribo no ocupan tanto tiempo de mi día pensándolas, porque no las pienso, me siento y escribo y ya está. Entonces,
no me interrumpe todo lo que ya estuve pensando en una historia. Entonces para mí, específicamente para mi estilo, para cómo escribo, no cuentan. Ni los cuentos ni las historias cortas. No cuentan como tiempo que le dedico a una historia. Precisamente por eso, porque no las pienso. Yo me siento y lo que salga. No, porque no son proyectos a largo plazo. Sí. Y usualmente salen mejor. Cuando los cuentos que planeo casi no me gustan. Ya hablamos de cuántas veces intentamos editar un texto, porque sabemos que no hay un número fijo. De más o menos cuánto tiempo dejamos descansar el texto. Pero una de las cosas que creo que es lo más importante al momento de editar es qué tan duros debemos ser con nosotros al momento de editar ese texto. Muy duros. Creo que esto se conecta un poco con lo que mencionamos antes de dejar descansar el texto. Lo que comentábamos de que si lo tienes muy fresco, tienes todavía ese lastre de la historia en tu mente, y cuando lo dejas descansar te desconectas un poco, y eso te ayuda a que lo veas un poco más objetivo. No es la palabra correcta porque siempre va a ser subjetivo, o sea, pero al verlo desde otros ojos y poner cierta distancia, sí te permite ser más estricto contigo mismo, más estricto con el texto más bien, ¿no? O sea, más como de ok, quizás si seguiste escribiendo otras cosas y seguiste mejorando, que es algo que se debería de hacer todo el tiempo, o sea, día a día, quizás lo que escribes en este momento te suena bien y lo lees y te suena bien, pero si lo lees 6 meses después, dices, ok, esto debería de estar acomodado de otra forma. Entonces, sí hay que ser muy duros. De hecho, yo creo, me atrevería a decir que soy más duro conmigo mismo que con el resto de las personas, porque a mí sí me puedo insultar y sin ofenderme a mí mismo. No, yo sí me ofendo y lloro en la regadera. No, con sin ofenderme no me refería a sin ser ofensivo. Me refería a que la otra persona, que soy yo, no me va a decir, no vengas a insultar nada más, ni dame puras críticas constructivas. O sea, sé que no voy a hacer eso. Muy bien. Sí, uno tiene la facilidad de llamarse a sí mismo, ¿qué clase de basura escribiste? Exactamente. Sin que nada afecte demasiado. Sí. Sin que me importe en ese momento que la otra persona llore. Aunque sí lo haga. Sí, aunque sí lloremos, exactamente. O sea, yo al momento de decirlo, o sea, a lo mejor sí llora. Sí, es como, sí, o sea, lo merezco. Sí. O sea, no te lo estoy diciendo de forma estricta, o sea, te estoy insultando intencionalmente, o sea, porque quiero que... Porque claramente la buena no aprendes. Exactamente. Entonces, sí, Libertades que se pueden tener con uno mismo. Sí. Entonces sí, la respuesta es sí, yo soy más estricto con mis propios textos que con los de los demás. Porque además, no sé si decir esto, no sé cómo decir esto. No es ofensivo, pero puede sonarlo para ciertas personas. Cuando leo un texto de alguien más y digo, esto podría mejorar de esta forma, no sé, honestamente, puedo darle pautas y lineamientos. No sé honestamente si la otra persona es capaz, o sea, ya hasta ese momento tiene la experiencia necesaria para poder llevar su texto hasta el punto que yo me estoy imaginando donde estoy. Pero yo sé que sí puedo. O sea, si yo tengo una imagen en mi mente de debería de estar a este nivel, asumo que puedo llegar a ese estándar porque lo reconozco, ¿no? Lo tengo en mi mente. Sí, yo con esta historia he sentido miedo. Precisamente porque nunca había escrito algo desde mi punto de vista tan bien escrito. Entonces... Yo puedo dar fe que es una obra de arte. Entonces, gracias. Entonces, siento que ese editor interno que tengo, en el que siempre he confiado, siento que no va a dar el ancho. Siento que... ¿No va a llorar en la ducha? Sí, no. No va a llegar a ese punto de decir, sí, ese editor interno tiene razón y esto debe ser corregido. Siento que mi ego va a poder más. No sé. Sí, esa historia sí me... Trato de no pensar en eso, pero sí me ha dado a pensar eso. Considerando que yo no he tenido la oportunidad de editar mi texto de esa manera nunca, muy probablemente, aunque espero que no porque me gusta mi historia de verdad,
muy probablemente yo sí sea de la que, qué basura escribí y me voy a llorar en la ducha. Yo lo admito. Porque sí pasa lo que dicen que crees que tiene cierto nivel y probablemente lo que diga va a sonar demasiado engreído. Pero he descubierto con esta historia y por las críticas que me han hecho al leerla que mi nivel está mucho más arriba de lo que yo pienso que soy arriba. Entonces yo me estaba exigiendo mucho menos y ahora me estoy dando cuenta que tengo que exigirme muchísimo más. No sé si decir esto, no te quiero asustar, pero en mi experiencia y lo que he visto de otras experiencias de otros escritores, quizás a ti no te pase, ¿no? Es que eso que estás diciendo es normal, pero a medida que vayas escribiendo más, la tendencia se va a invertir. Sí. Ahorita eres mejor de lo que piensas. O sea, eso es lo que estás diciendo, como que estás pensando, tengo este nivel y me dicen que soy mejor. En algún momento va a ser, esto es lo que estoy haciendo bien, esto es lo que puedo hacer, y después lo vas a leer o te van a leer otros, y no, esa tendencia se invierte. Sí. Esperemos que no. Uno no sabe, ¿no?, ese mundo de los extrovertidos, pero al menos cuando es un introvertido el que lo escribe, ese es lo que suele suceder. Porque ahorita estás como reconociendo o estás admitiendo, quizás sí soy buena, ¿no? En algún momento siempre va a ser, nunca voy a ser lo suficientemente bueno porque me esfuerzo. Exactamente. El quizás es un punto importante. Porque realmente desde que, y ustedes son mis testigos, ¿no? Desde que comencé desde que me senté, comencé a escribir, así como que, bueno, más o menos, como que, sí. Y de repente, igual, no es por echarme flores, de repente llegan y me hacen una crítica que es solamente de cosas buenas y termino llorando, pero de felicidad. Conectando un poco esto con lo que decíamos en un episodio anterior sobre las críticas y cómo hacerlas y qué mencionar, etc. Y algo que yo acabo de decir es que cuando haces una crítica a alguien más, no le puedes decir todo, no le puedes decir cada detalle, no puedes tocar todos los aspectos, especialmente si la persona no te dice, o revisa todo lo que revisarías, ¿no? Nada más checa, ayúdame con la trama, ayúdame si los personajes están bien, etc. Pero en tu caso, cuando tú editas tus propias historias, sí tocas todos los aspectos, sí corriges todo realmente. No es nada más de, voy a leer la historia a ver si están bien los personajes, porque o sea, no funciona así, ¿no? Entonces, algo que sí cambia mucho cuando estás revisando tus propios textos es que lo que tratas de cambiar es el 100% de lo que crees que se puede cambiar. Y eso no solo es ortografía, no solo es lo que mencionábamos ahorita de adverbios, de redacción, de escenas, es cómo se desarrollan los personajes a lo largo de la historia. Hay veces lo que también mencionamos, que lo empiezas a escribir de una forma y después va cambiando, entonces tienes que cambiar el desarrollo del personaje al inicio, o la trama se va hacia un lado, y hay algunas cosas que nunca llegaron a nada, se quitan. Hay veces que no solo el texto es redundante, o sea, no solo repites una palabra o repites la misma acción en párrafos a distancia, sino que incluso el texto general, o sea, eres redundante con un concepto que metiste en un inicio y después lo repites, ¿no? Entonces, pueden ser redundancias temáticas, no solamente de texto. Entonces, además de todo eso, no sé qué más se me está pasando, o sea, qué más revisas que siendo honestos, muchas veces no puedes revisar en textos de otros. Más allá de todo lo que ya mencionamos, en la parte de la redacción, puedo sentarme así a escoger cada escena por género. Así, esta es una escena, esta es una escena de acción. Entonces puedo reescribir toda la escena completa pensando en que es una escena de acción, que tienen que ser oraciones más cortas, tienen que ser más verbos que otra cosa, porque lo importante es la acción. Entonces tiene que haber, todo tiene que ser verbos básicamente. Bueno, al menos para mí. Las descripciones tienen que ser más claras, ¿no? Y cosas así. Luego, esta escena es más
retrospectiva. Entonces, es el personaje reflexionando sobre algo que acaba de pasar, ¿no? El personaje reaccionando. Entonces necesito que se note que sea este personaje y no otro el que está reaccionando, ¿no? Entonces ahí suelo extenderme más, suelo hacer las oraciones más largas, suelo no hacer el texto redundante, pero sí más específico, más... ¿Detallado? Sí, más detallado con respecto a lo que siente el personaje, ¿no? Entonces sí reviso más con más atención la redacción, pero en ese sentido, en el sentido de cómo es que debería ser el tono de cada escena. Además de eso, hago lo mismo con los diálogos, ¿no? Los diálogos ocupan mucho espacio, entonces deberían de ser lo más útiles posibles. Entonces, si es de, ¿cuál es el objetivo de este diálogo? ¿No? ¿Por qué existe? ¿Qué es lo que busca cada personaje en este diálogo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere obtener? ¿No? Si al final resulta que un personaje no está ahí para dar infodump, está mal la escena, está mal el diálogo. Entonces hay que corregir el diálogo, o hay que quitarlo, o esa explicación añadirla en otro lado porque no puede ir ahí. Entonces, en la cuestión de diálogos es esa, ¿no? De que funcione. Igual, siento más bien que en general son cosas de la trama, son cosas que funcionen específicamente para avanzar la trama, como lo que ya mencioné de los diálogos, lo que ya mencioné de la redacción. También funciona, por ejemplo, que mis personajes siempre empiezan incompletos porque no me gusta describir personajes hacer, ¿cómo decirlo? Como un perfil inicial. Sí, exactamente, no me gusta hacer fichas de personaje, no me gusta hacer perfiles ni nada de eso. Siempre cuando empiezo a escribir es mi estructura de los 7 puntos, una sola de la historia general, y ya el segundo o tercer capítulo es que ya voy metiendo más estructuras dependiendo de cómo es que haya resultado X personaje en el capítulo. Exactamente. Entonces mis personajes los voy descubriendo, eso sí, siempre se ha seguido así. Entonces al principio son personajes muy planos porque no tienen trasfondo, no tienen pasado. Ya hasta el tercer, cuarto capítulo ya sé que este sujeto sí tiene pasado, este sujeto es así, es porque tenía X problemas con sus papás, ¿no? Tenía un apego seguro con sus papás, entonces no tiene tantos problemas como de estos otros personajes, ¿no? Todo eso va saliendo conforme voy escribiendo. Entonces, de lo que más me fijo son en que los personajes tengan sentido todo el tiempo, no solo al final. Al final tiene sentido porque ya recorrí toda la historia de esos vatos, pero es esa completitud que tienen al final, pues necesito que también la tengan al principio, que desde el principio sean personajes completos. Entonces sí, la parte de los personajes sí tengo que revisarla muy a profundo, y tengo que lo que usualmente hago es añadir muchas cosas. Añadir que un personaje tiene cierta manía, ¿no? Que de repente en una escena me salió que un personaje, no sé, se truena mucho los dedos. Bueno, se tiene que tronar los dedos todo el tiempo, no nada más en esa escena que necesito que haga eso. Entonces, añadir esos detalles. Que se noten las manías y no solo que se digan. Sí, o sea, que estén ahí justificadas, y que sea, repito, no solo para cumplir la descripción de una escena, sino que si es un personaje y cada vez que se pone nervioso se trona los dedos, pues que en cada escena donde se ponga nervioso, que se ponga a tronarse los dedos, porque esa es una manía de ese personaje. Este es el momento en el cual los personajes aquí tienen que temer, porque es cuando va a empezar a matar gente. Que este no sirve, no evolucionó, chao. Sí, exactamente. Entonces, casi todo es eso, es resolver cosas de la trama, en lo que yo hago. Resolver que los diálogos funcionen en la trama, que las escenas funcionen en la trama, que los personajes funcionen en la trama, sobre todo los personajes, es lo que más atención le pongo. Y finalmente, eso casi no lo hago porque usualmente sí está hecho desde el principio, que es revisar las tramas como tal. Y es, esta trama son estos los 7 puntos, pasé por los 7 puntos, sí, muy bien. Esto no siempre lo reviso porque usualmente termino una historia porque ya los pasé todos. Pero igual a veces hay cosas que puedo relacionar, ¿no? La trama de un personaje puedo relacionarla con otro o acercarla desde antes, entonces sí puedo corregir eso en la revisión. Y porque a la larga es difícil, ¿no? Cuando, como nosotros que estamos escribiendo ahorita, con los 7 puntos,
es difícil no pasar de uno al otro. Sí. Porque saltarse uno dejaría un hoyo en la trama que Sí, hay sí. una inconsistencia muy grande. Porque a fin de cuentas están ahí para ir marcando cómo se va desarrollando. Entonces, sí, exactamente. Entonces, más allá de toda la cuestión técnica, es eso, es que la trama funcione en todos sus aspectos. Escenas, diálogos y personajes. Creo que el mejor momento para contar esta anécdota, de nuevo, si no la hemos mencionado ya, es de cuando escribí la primera escena en el primer momento, que fue un cambio, pero del cielo a la tierra. Lo primero que pasó era que estaba diciendo las cosas, estaba diciendo todo. El texto estaba lleno de diálogos de información o de cosas que solo te dejaban cosas claras y no te la demostraban. Al momento de pasar a editar, todo eso cambió. Entraron las descripciones de 60.000 palabras y ahora todo se muestra. Entonces, una de las cosas que ahora me concentro cada vez que reviso un capítulo es justamente no hacer eso, es mostrar lo que está pasando y no solo decirlo. Que se vea que el lector pueda tener una imagen clara en su mente de lo que está sucediendo y que no solo lo asuma porque se lo estoy diciendo y ya. Sí, si pones a este personaje le apasiona la comida, que no diga a este personaje le apasiona la comida, o sea, que cada vez que coma se vea que se muestre que exactamente, que es su momento más feliz del día porque es lo que le apasiona, exactamente. Teniendo los dos últimos episodios, el pasado y este, tocan puntos que son parecidos pero que no son el mismo. El anterior fue la crítica, que es lo que hacemos a otra persona, y esto es cómo nosotros editamos nuestro texto. ¿Qué tanto nos influye la crítica de otras personas al momento de nosotros editarlo? Voy a comenzar respondiendo yo, porque en mi caso sí fue una influencia de 100%. Y sin esa crítica, y para editar después mi texto ahorita no sería lo que es. Entonces, en mi caso sí fue importante, en mi caso sí es importante, y creo que también fue importante por aspectos que tocamos en el episodio anterior, que fueron críticas que buscaban mejorar, fueron críticas que se hicieron con respeto, y fueron críticas que realmente lo que buscaban era hacer que el texto fuera lo mejor que podía ser. Para mí sí es importante, yo sí lo tengo en cuenta, aunque haya cosas que luego piense, esto no lo voy a hacer por X razón, pero para mí sí es importante y sí lo tomo en cuenta cuando me lo dicen. Sí, en mi caso es lo más, es muy, muy, muy importante lo que me digan los demás, independientemente de si hago caso o no, porque es básicamente lo que busco, la opinión de un lector, alguien que no, de lo que hablábamos del iceberg, no conoce el iceberg completo. Entonces, saber qué es lo que piensa una persona que lee tu texto de todo ese iceberg cuando nada más tiene la parte visible, sí lo considero muy importante, sobre todo por cosas que no se entienden. No entendí esto, bueno, esto lo agrego a mi hoja de agregar, quitar o cambiar. O cierta escena de ropa interior. Sí, es que para mí las playeras son ropa interior. Entonces, sí, pero eso ya es, creo que, como lo discutimos esa vez, un aspecto como de género, que muchas veces puede pasar, entonces esa clase de cosas, por ejemplo, sí fue muy importante que regresar y editarlo, porque yo, incluso en la segunda, tercera, cuarta revisión, no hubiese pensado en eso. No se hubiera ocurrido especificar que un personaje traía una playera abajo de un overall, es el traje que trae. Entonces, les contamos todo para que tengan idea de lo que estaba pasando. Entonces los lectores iban a pensar que es una chica que trae un overall, ella es así encima. Cuando yo en mi mente lo que planeaba era que traía una playera de interior. Entonces, como para mí es ropa interior, cuando se puso su ropa interior, también incluí la playera. Entonces, esos detalles que no se entienden y cosas así, que yo sí los entiendo porque tengo todo el contexto, todo el iceberg completo, sí influyen mucho las futuras ediciones. En ese caso pasó que cuando yo lo leí, para mí una playera no es ropa interior, porque en mi cerebro de soy una niña, mi ropa interior es el brasier, las panties, los calcetines, no una playera. Una playera es ya lo que tú te colocas encima de eso. Entonces, eso fue un punto de vista diferente de género, que probablemente si otra mujer lo leía iba a pensar lo mismo que yo.
que probablemente si otro hombre lo haría, sí iba a entender lo mismo, sí iba a entender Sí. que tenía una playera. Sin desviarnos mucho del tema, normalmente es común que cuando usas camisa te pones una playera de abajo. Entonces esa playera es ropa interior. Pero en el caso de las mujeres, pues Las mujeres no hacemos eso. Cuando usamos camisa, todavía aunque usamos camisa, no utilizamos playera debajo, solo es nuestro brasier. Y siento que ese aspecto es muy, muy, muy importante porque es parte de quitarle la subjetividad a un texto. Es decir, tal vez así como lo dije suena raro, pero la idea es que un texto sea lo más objetivo posible para que todos puedan entender algo lo más parecido posible. O sea, que las ideas que expresa tu historia sean lo suficientemente claras para todos. Si es muy subjetiva, si las personas entienden cosas distintas, hay menos control de parte del escritor sobre qué es lo que entienden los demás, y siento que sí es muy importante anclar las cosas a algo objetivo. Así, esto es así, mi personaje está bien que algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo los rasgos físicos, no describo muchas veces los rasgos físicos para que el personaje, el lector se identifique con el personaje, cosas así. Pero O puede imaginárselo más a gusto también. Porque muchas veces a mí me pasa que cuando no nos describen por completo a un personaje, mi cerebro le da ciertas características por su personalidad. Entonces, si es agradable, en mi cabeza tiene la cara más redondita, es más cachetón, entonces es más amable, más amigable. Si es un personaje que es un poco más fuerte, tiene los brazos más afilados, más duros, ¿no? Eso también ayuda a veces. sí, y al final esa parte hasta cierto punto puede ser una herramienta del escritor, ¿no? Para que si yo que voy a escribir young adult y es para adolescentes, quiero que los adolescentes se identifiquen, ¿no? Entonces las menos descripciones posibles a mi personaje para que si dice pelo largo y quien está leyendo tiene pelo corto, pues a menos de que sea relevante para la trama que tenga pelo largo, que no corte esa conexión con el personaje. Entonces, hasta cierto punto, esa parte puede funcionar como una herramienta del escritor. Pero el que traiga o no una playera interior, un personaje, no va por ahí. No beneficia al escritor, simplemente hace que se puedan confundir. Sí, exactamente. Y es una ¿cómo decirlo? Cuando ves una hoja en blanco y ves un punto negro en el centro, o sea, es inevitable verlo. Sí. Entonces, si estás leyendo, en el caso de una mujer que no considera la playera ropa interior, que dice que se pone ropa interior, es súper claro de entonces va a salir desnuda o qué. Sí, mi pensamiento fue ese cuando lo leí, dije, esa va a salir con el overol sin nada arriba. Sí, exactamente, es el punto negro en la hoja blanca, o sea, entonces siento que es muy importante reducir lo más posible todos esos puntos negros en la hoja blanca, que sea lo más uniforme posible para tener el mayor control del resultado y que la persona que lo lea no navegue tanto en lo subjetivo, o sea, que lo que quieras transmitir lo entienda. Llegue. Sí, exactamente. Ahorita ya estamos hablando de que una vez que hicimos nosotros nuestra propia edición, nuestra propia revisión de los textos, viene un paso en donde los presentamos a otros para observar su punto de vista y hacer una nueva revisión, ¿no? Ahí sería otro borrador después de una o varias críticas, ¿no? Con base en la retroalimentación que recibimos. Pero hay como que aclarar o como establecer ahí que todos estos pasos, todos estos borradores que dijimos que hay que revisar, sí hay que revisar siempre, ¿no? Pero ahora hay que revisar esto, etcétera. Creo que sí dependen mucho de no precisamente del estilo del escritor, pero sí de su objetivo, ¿no? Y creo que esto también influye en si preguntamos hace rato cuántos borradores hay que hacer, cuántas revisiones hay que hacer, y esperaban una respuesta y al final no dimos ninguna porque dijimos depende de no sé qué. Sí depende mucho, o sea, la mentalidad con la que haces esta edición y los aspectos en los que se centras, cuál es el objetivo que tienes con esa historia, ¿no? Si la estás haciendo para presentarlo
no con un agente o presentarlo a una editorial, tus objetivos son muy distintos. Entonces sí hay que hacer todos los borradores, todos los beta readers posibles, etcétera. Pero hay veces que solo es para ti, hay veces que solo es para compartirlo. Entonces creo que cómo abordas este proceso depende de tus objetivos como escritor. En mi caso, pero no sé en el caso de ustedes o si siempre tiene que ser súper exhaustivo o cómo lo revisan. Algo que dijiste de los borradores, creo que es también importante mencionar que hay un límite. O sea, obviamente tú puedes revisar 1000 veces el texto, pero hay un punto en el que hay que dejar un proyecto ir, porque siempre el tiempo que le dediques a un proyecto es tiempo que no se lo estás dedicando a otros. Entonces, eso que preguntas de qué es, cómo es que abordamos las ediciones, tiene que ver mucho con esto, porque llega un punto en el que ya no puedes seguir editando. Entonces, yo a partir de la primera edición es ser lo más objetivo posible. Ortografía, redacción, cacofonías, redundancias, todo eso. Básicamente todo lo que incluye las críticas que mencionamos en el episodio pasado. Y esa es así, termino de escribir hoy la historia y hoy mismo puedo revisarlo si quiero. La siguiente revisión es más de... también mencioné hace rato que el primer borrador es para mí. O sea, yo lo escribo para mí, así lo que yo quiero expresar. El segundo ya es para que lo lean los demás, en mi caso. Que es, ya con fines... Va a sonar medio sangrón. Pero con fines comerciales. O sea, que un texto sea leíble, que sea vendible. No vendible de, que me lo paguen. O sea, que quien sea que lo lea pueda seguir leyendo y pueda terminar la historia. O sea, que esté convencido de que quiere terminar de leer esa historia. Publicable quizás sea la palabra. Sí, publicable. Entonces, No, incluso si es por autopublicación, si lo vas a subir en tu blog, sí. Creo que sí tiene que tener Wattpad. cierto nivel. Ajá, Sí. En páginas así, tiene que tener, depende del escritor, ¿no? Cierto nivel en donde dices, ok, esto ya está al nivel de que gente lo lea, no para criticar, sino para disfrutarlo. Sí. Entonces, ya cuando un texto ya está listo, ¿no? Nivel subjetivo según cada persona. Entonces, siento que sí, la segunda es ya con fines comerciales, enteramente. La primera revisión, tal vez, que es donde la parte de la hoja de agregar, quitar o cambiar que mencioné, la primera sí, tal vez con fines artísticos, ¿no? Este aspecto importante al final de la historia quiero que sea algo que se mencione desde el principio, ¿no? Entonces es más para mejorar desde el punto de vista más subjetivo de uno mismo el texto, ¿no? Así, con esto el texto va a ser así bien, va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, la primera revisión, repito, es más como con fines artísticos, más fines... Quizás fines egocéntricos. Egocéntricos, exactamente. Expresión. Sí, fines de autosatisfacción, de aquí mis chicharrones, ¿no? Pero... Y estos van a ser los mejores chicharrones. Exactamente. Que pueda. Y ya los segundos es, bueno, pero de esto puedo lucrarme de esto. Entonces, sí, para mí a partir de la segunda ya es completamente una vista muy distinta. En mi caso, creo que se debe a lo soñadora que soy. Sí, mi objetivo al momento de revisarlo también es que tenga fines comerciales. Así que pueda llegar a otras personas. Que sentir que mi historia quizás no es la mejor historia del mundo, pero que es una historia que a alguien le puede interesar y que alguien va a disfrutar leyéndola y perdiéndose en lo que está pasando. Y no solo eso, es la fantasía de, que esa persona diga, acabo de leer un libro de mi amigo y vaya con su otro amigo, lee esto, ¿no? Porque sí está bueno. Entonces sí no es solo de que a la persona a las que se los dé. Que apágame. Sí, o sea, que sí se propague, ¿no? Que la gente quiera hablar de eso. Exactamente. Creo que con esto ya cubrimos la mayoría de los aspectos de las revisiones de nuestros propios textos. Pero a excepción de Kieran, que puede ir a descansar o hacer lo que sea, Alan y yo todavía tenemos que regresar a escribir la historia. A dar lo que
lo poco que podamos dar los 3 días que nos hacen falta. Así que llegamos al final de nuestro podcast. Nos despedimos, pero como siempre queremos escuchar sus opiniones, queremos que ustedes nos cuenten lo que piensan o sus procesos. Nos pueden encontrar como siempre en Anchor, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Estamos también en YouTube y Facebook como La Vida es Letra, en Twitter como @lavidesletra, en Instagram como @la.vida.es.letra. También tenemos nuestro correo en donde nos pueden mandar sus mensajes o comentarios, lavidesletra@gmail.com, y nuestro sitio web que es 1001 con número .wagahai.moe. Esto fue La Vida es Letra y sus anfitriones fuimos Kim Sharod, Avi Dunlap Y Alana Dragomir. Sigan escuchando nuestro podcast porque todos tenemos algo que contar.